Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Después de tanto tiempo, si es que alguno no lo notó, nos hemos tomado algunas semanas, 2 meses para ser concretos, de pausa en este espacio con el Mundial de por medio, la carga laboral que eso conlleva y el cese en buena parte de las actividades de lo que nos concierne aquí, que es el día a día de Lanús. Me llevaron a un impasse. Pero aquí estamos, arrancando el año nuevo, retomando la actividad diaria. Para los que compartieron ayer en la noche del lunes, volvimos con un vivo para empezar a hablar de todo lo que venía sucediendo en el mundo Lanús en estos días y qué es lo que le depara en la pretemporada de aquí al último fin de semana de enero, cuando arranque la Liga Profesional 2023. Y acá es momento de retomar la actividad casi diaria o habitual semanal en estos videos cortos, y para arrancar un resumen y un repaso de lo que sucedió especialmente en el mes de diciembre, o incluso tomando los últimos días de noviembre, después de las vacaciones o mientras los jugadores tenían vacaciones. El trabajo del cuerpo técnico, la dirigencia, la secretaría de scouting, si quieren sumar también, en la pretemporada más importante de Lanús en los últimos años y una de las más importantes de su historia, porque está claro que el Granate, por si alguno se fue olvidando con el correr del Mundial y demás, ya irá cayendo nuevamente, que está comprometido en la pelea por la permanencia, que arranca con un promedio en el cual no puede relajarse, sumado a que también ahora hay un descenso por acumulación de puntos. En la tabla anual, Lanús terminó último en la temporada pasada, ahí en el fondo con Aldo Civi. Así que está obligado el Granate a hacer una buena temporada, pero para eso está obligada la dirigencia a armar de una vez por todas un plantel con la jerarquía necesaria para volver a poner a Lanús en donde se acostumbró a estar en los últimos años. Y por eso tan importante esta pretemporada. Antes de meternos con el detalle de todo, como siempre, invitarlos a suscribirse si no lo hicieron, porque después de estas semanas de descanso, como les decía, volvemos con todo y aquí estaremos para informar diariamente o cada vez que sea necesario sobre todas las novedades, las informaciones, los análisis que tienen que ver con el día a día de Lanús. Así que si se suscriben estarán mucho más cerca de toda la información. Haremos un repaso del cuadro de situación, empezando por lo que ya se sabía prácticamente cuando terminaba el campeonato. Por ejemplo, que había 4 jugadores que terminaban su contrato y no iban a renovar. Monetti, que había vuelto simplemente por un año, final del segundo ciclo del Mono en el arco. Cabral, Jonathan Cabral, se terminaba el préstamo de Atlético Tucumán y lógicamente no iba a ser renovado. Nicolás Pasquini, que después de tantos años, más allá de algunas salidas, también terminó su préstamo, y me parece que entre las dos partes acordaron que era momento de cambiar de aire. Y obviamente Spinelli, ¿no? Un delantero que ni siquiera tendría que haber prolongado su permanencia en el Granate después del 30 de junio, cuando a principio se suponía que había llegado simplemente por el primer semestre, pero bueno, después de quedarse todo el año, obviamente tampoco iba a tener más lugar. Entre los jugadores que volvían, la repesca de Lautaro Morales. Lanús tomó rápidamente la decisión de cortar el préstamo en Newell's del arquero que estuvo atajando en la Lepra. Evidentemente fue una buena movida, porque Lanús no iba a atajar con Monetti y de Amores peleando la titularidad, así que sumó rodaje en primera división. El 15 de diciembre, quizás ya sabiéndolo un poco antes, se supo que el Chino Esquivel, otro de los jugadores que Lanús tenía a préstamo en primera división, iba a regresar, puesto que Talleres no hizo uso de la opción de compra. También Besosi, Lodico, Rocco Rionovo, Thaler, Aranda, Enzo López, bueno, jugadores que estaban a préstamo, algunos con posibilidad de pelear su lugar en primera división, otros que salieron rápidamente a préstamo o que directamente no arrancaron la pretemporada. Caso Thaler, por ejemplo, se fue a préstamo a Chile. Lodico vuelve pero para irse. Esquivel sí que se sumó al plantel de Kudelka. Besosi va a salir a préstamo. Y después, con toda esa información de los jugadores que se fueron, los que tenían que volver por estar a préstamo, la cuestión de los refuerzos. Y la realidad es que arrancó muy bien Lanús, porque estaba clarísimo que hacían falta 7, 8, 9 refuerzos, o por lo menos es lo que creo yo, porque es lo que quedó evidenciado en el campeonato pasado, que a Lanús le faltó por todos lados.
y encima sabiendo que había más de uno que podía irse, partiendo de la base de que el plantel había quedado algo desmantelado en el mercado de mitad de año del 2022, cuando se fueron Flaco López, Ángel González, se fue Morel, ya se había ido, se fue Malcorra, bueno, y de repente los refuerzos, salvo algunos pocos, Loaiza, Boggio, no estuvieran a la altura. El 17 de noviembre, antes de que arranque el Mundial, Lanús anunció la llegada de su primer refuerzo, Cristian Lema, un defensor central que ya había buscado el Granate en varias oportunidades, que llega con 32 años, tras finalizar su vínculo con Newell's. Lanús le firmó un contrato de 2 años, va a estar hasta diciembre de 2024 y claramente llega para ser el 2 titular, porque ni hablar después, más allá de que acá estamos mezclando, se fue Matías Pérez, que es quien terminó jugando en esa posición, en lo que es hasta ahora la única venta. Después de la llegada de Lema, se confirmó que Matías Pérez se fue al Orenburg de Rusia, donde juega Lucas Vera. Lanús vendió el 60% del pase, en una cifra que no se dio a conocer, pero entonces eso termina de confirmar, cuando al principio da la sensación de que llegaban para competir por el puesto, que Cristian Lema, si todo va bien, el último fin de semana de enero va a ser el que tenga seguramente la camiseta número 2 o el número que quiera, pero el que ocupe la posición de primer marcador central. Un par de días después, un nombre que ya se venía hablando, el 5 de diciembre firmó Leandro Díaz, el Tucu, otro que tomó la frase de Subeldía y dijo que cuando te necesitan en casa tenés que estar. Estaba claro que Lanús necesitaba reforzarse con un delantero de jerarquía, que llegara, se pusiera la camiseta y jugara, y el Tucu lo es. Tiene 30 años, está en el mejor momento de su carrera seguramente, lo tuvo en este paso por Estudiantes. Y Lanús le compró el 50% del pase que tenía el pincha y el 50% que tenía el jugador. También en una forma de seducirlo, porque tenía alguna oferta para irse al fútbol árabe o al fútbol de Medio Oriente, donde la cuestión económica es prácticamente imposible de equiparar para los equipos argentinos. Pero el Tucu se inclinó por la opción de Lanús, así que se ganó nuevamente el cariño de todos los hinchas, que rápidamente lo readoptaron y seguramente le reconocerán este gesto de haber venido en un momento complicado para también convertirse sin dudas en el 9 del equipo. A Leandro Díaz le hicieron un contrato de 3 años, así que va a estar hasta diciembre de 2025. Todavía tiene poder de reventa, pero más allá de pensarlo como inversión, lo que necesita Lanús es pensarlo como una cuestión netamente deportiva y de rendimiento, y seguramente que Leandro Díaz pueda hacer una solución a uno de los tantos problemas que tiene el Granate, que es la falta de peso ofensivo por momentos. Y un par de días después, el 7 de diciembre, se anunció la llegada de el menos conocido de los refuerzos que llegaron hasta ahora, que fueron 3 en estos primeros días. José Canale, un paraguayo que tuvo su experiencia en Newell's, donde jugó justamente con Cristian Lema conformando la saga central, que tuvo su último paso por Godoy Cruz, donde de repente empezó a mostrar buenos rendimientos y buenas cuestiones en distintos puntos, no solo en lo defensivo, en el juego aéreo, en el trato con la pelota y demás, que lo llevan a Lanús a hacer una inversión incluso todavía más fuerte, porque le compra el 50% del pase a Libertad de Paraguay y le hace un contrato de 4 años a José Canale, que tiene 26 años, pareciera llegar en un momento ideal, o sea, en un momento de plenitud, ya con varios años de experiencia, pero todavía con mucho por desarrollarse, y sobre todo con 2 pasos en el fútbol argentino que le van a hacer más leve la adaptación. Casi que no debería necesitarla, porque la adaptación la hizo en Newell's y en Godoy Cruz, así que también llega José Canale para convertirse en pieza titular, es decir, Lema, Leandro Díaz y Canale en un puñado de días. El Granate ya se había asegurado 3 titulares para arrancar el campeonato si no sucede nada raro. La cuestión es que cuando había arrancado todo muy bien y parecía que la dirigencia había entendido la importancia, o por lo menos quizá que claramente lo entienden la importancia, pero habían cumplido con las expectativas de reforzar rápidamente para aprovechar los 2 meses de pretemporada. Lo cierto es que siguió transcurriendo todo diciembre y no llegó ningún otro refuerzo. Y de repente hoy ya estamos a 3 de enero. Por cierto, feliz cumpleaños para el Club Atlético Lanús y para todos los granates que están del otro lado.
y hasta el momento solo Lanús tiene 3 refuerzos y de repente está a 3 semanas de arrancar la temporada donde no tiene margen de error. Y pareciera ser muy poco que solo hayan 3 refuerzos. Está claro que en los próximos días se esperan por lo menos 2 jugadores más. De acá yo diría, no sé si al fin de semana, pero sin mucho tiempo que perder. Uno está al caer, es el lateral izquierdo, el elegido Juan Sánchez Miño, que estaba terminando de rescindir su contrato con Colón. En realidad es un nombre que surgió a mediados de diciembre, pero que por su cuestión contractual con el Zabalero, una deuda que el club santafesino quería hacerle resignar, que el jugador no quería, estaban en un tiro y afloje, se dilató bastante la rescisión de contrato y todavía no pudo ser oficializado como refuerzo, pero estaría todo definido para que Juan Sánchez Miño se sume a las órdenes de Kudelka para ser el lateral izquierdo titular de Lanús en el arranque del campeonato, porque Julián Aude, el otro que pelea por ese puesto, estará afectado seguramente al Sudamericano Sub-20, así que Sánchez Miño tiene que llegar, ponerse la camiseta y jugar. Algo de lo que hablábamos ayer en el vivo es que preocupa el estado físico de Sánchez Miño, que en 2022 jugó un solo partido los 90 minutos, es decir, en una sola oportunidad en todo el año completó un partido. Deberá demostrar estar bien desde lo físico, aprovechar estas semanas de pretemporada y ser la solución necesaria para reforzar la defensa. Y el otro puesto que le urge reforzar a Lanús es el del mediocampista central. Surgieron varios nombres en ese puesto. Facundo Quiñón es, no sé si el sueño de la dirigencia, pero sí un nombre que interesa y mucho, que a priori no tenía pensado volver a la Argentina, pero a partir de una situación extrafutbolística, personal de Quiñón, se le abre una puerta al Granate. El ex San Lorenzo y Lanús, obviamente, tiene contrato en el Dallas de la MLS hasta fin del 2023, es decir, le queda un año de contrato. No es tan grave, por decirlo de alguna manera, la situación contractual, porque peor sería si tuviera todavía un contrato a mucho más plazo, pero obviamente hay que competir en lo económico con lo que pagan en Estados Unidos, donde se cobra en dólar billete y demás, así que dependerá de alguna manera mucho más de la voluntad de Quiñón que de Lanús. Otro nombre que surgió en las últimas horas es el de Juan Ignacio Méndez, el mediocampista que tuvo muy buen rendimiento en Talleres, que estuvo los últimos 6 meses en San Lorenzo y que estaba, se suponía, a la espera de una oferta para irse al fútbol del exterior, México, Brasil o donde pudiera hacerse un contrato en moneda extranjera, pero de repente por ahora no tiene club y en Lanús empieza a sonar este nombre, que a priori no sería sencillo desde lo económico. Pero bueno, la intención de reforzar ese puesto donde hoy tiene Lanús a Loaiza y su suplente a Maxi González, que también va a estar afectado al sub-20, así que está claro que el Granate necesita. En cuanto a las salidas, uno pregunta y dice que por el momento no hay ofertas avanzadas ni nada por ningún jugador, pero está claro que el mercado de pases en las ligas del mundo recién arranca, en Europa recién se abrió, en Estados Unidos, en Brasil, en México, es largo y de repente puede caer una oferta en cualquier momento por jugadores como Belmonte, Café Aguirre o varios otros, así que habrá que estar atento. No sería de sorprender que pudiera haber alguna otra salida, pero lo que dicen en Lanús es que por el momento no hay nada más. Y lo cierto es que después de que el Granate cierre al lateral izquierdo y al mediocampista central, con 5 refuerzos difícilmente se conforme la dirigencia y Kudelka, porque después la temporada es larga y como decíamos, el margen es corto. Así que veremos cómo se desarrolla el mercado de pases en estos días. Mientras tanto, el Granate retoma la pretemporada, ya la retomó en la mañana de hoy del martes, y próximamente se vendrán amistosos ya de preparación real de partido. Hasta ahora lo que explicaba Kudelka es que los que se jugaron en diciembre, 2 apenas porque se suspendió el último con Huracán, jugó Lanús con Tristán Suárez y con Platense, con resultados adversos, fue que esos partidos eran en medio de las semanas de trabajos físicos y sin bajar cargas ni nada, eran también parte de la puesta a punto de lo físico. Ahora sí vendrá la puesta a punto de lo futbolístico y de lo táctico, así que tendrá mucho más motivo de análisis lo que pueda parar Kudelka y lo que pueda rendir el equipo en los amistosos que se los vendrán en los próximos días. Hasta ahí el resumen. Veremos entonces cuándo se cierra lo de Sánchez Miño, quién es entonces el mediocampista central apuntado para sumarse cuanto antes al plantel y competir también por la titularidad. ¿Y qué es lo que va a buscar después Lanús? Seguramente en puestos ofensivos para seguir conformando un plantel que tiene la dura y difícil tarea
de no sufrir con el promedio como sucedió en la temporada pasada. Gracias por llegar hasta el final de este video. Como les dije al principio, nos estaremos reencontrando con la habitualidad en este canal de YouTube, así que invitados todos a suscribirse, a activar las notificaciones, a seguirme en mis redes sociales y a comentar como siempre, que seguimos con el debate y las informaciones abajo en comentarios. Un abrazo grande y hasta el próximo video.